Cuarentena del coronavirus. Vamos a conversar ahora con Adriana Amado. Adriana es docente, investigadora, especialista en medios de comunicación. Adriana, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Adriana, ¿qué es la infodemia? La infodemia es la reacción que tiene el sistema ante esta nueva emergencia, que es que ya los mensajes no son exclusivos de las fuentes oficiales y los medios de comunicación. Esta es la primera pandemia transmitida por WhatsApp y por redes sociales. Eso genera un flujo de conversación que es cierto que en algunos casos tiene información falsa, pero la verdad es que en la gran mayoría tiene que ver con conversaciones interpersonales. Eso genera muchísima inquietud, porque de hecho, si te pones a pensar, hasta la primera develación de irregularidades en compras surge de conversaciones interpersonales. Entonces, obviamente, eso hace que el sistema, su primera reacción dice, ojo que ahí puede haber cosas raras, pero yo no estoy tan segura, por lo menos los primeros números que tenemos, nos dan cuenta que circulan noticias falsas, pero no a nivel de que sea el problema que deja implícito la palabra infodemia. Ujú. Hay como un fantasma en torno de la conversación sobre infodemia, fake news y demás, que son los trolls, ¿no? Que refieren un poco, en alguna medida, a estos usuarios más intensos, más participativos, más agresivos también. ¿Los trolls son aliados o son enemigos de la buena información en las redes? Es muy buena pregunta porque hasta ahora se equiparó bots, que son las cuentas automatizadas creadas para generar alguna desviación en la conversación, con trolls pagos, es decir, mercenarios de Internet, justamente contratados a los efectos de generar conflictos, de la gente indignada con toda legitimidad. Muchos de los que son descalificados como trolls son en realidad gente activa, que en tiempos de confinamiento tienen más tiempo para capturar pantallas, para guardar tweets que después se borran, para generar movimientos. Creo que la política se olvidó de ese detalle a la hora de determinar ciertas medidas. Cuando vos tenés gente en confinamiento, tenés gente con más tiempo, con mucha más capacidad además de interacción a nivel horizontal, con lo cual es probable que muchos de los ataques sean más intensos y más virulentos. Pero vos podés tener dos actitudes básicas en relación a los trolls. Directamente prohibir esa conversación, controlar las cuentas, regular, como se dice, ¿no? Olvidando que la regulación podría tener algún valor cuando los medios eran centralizados, pero regular conversaciones no solo es inútil, sino que nos equipara a países como Malasia, Singapur o Filipinas, que lo intentaron con pésimos resultados, porque es como intentar parar el agua con un colador. En algún momento el agua se escurre. Y la otra medida es tomar justamente la conversación como un indicador de malestar social. En todos los países que han decretado aislamiento se dan cuenta que con el transcurso de las semanas el malestar va increciendo y aparecen en las redes sociales problemas que no se te van a presentar en esas encuestas tan entusiastas y que te confirman, ¿no? Que como la bruja de Blancanieves, sos la más hermosa del mundo. Uh-huh. Entonces, creo que si tomás las redes sociales y los llamados troll como parte del malestar social, también la política podría estar tomando medidas estratégicamente más ajustadas, pero se enoja con eso. Uh-huh. Hablando de la política, se ha insistido mucho en la Argentina y en el mundo sobre la centralidad de la información pública, de fuentes oficiales, ¿no?
solo confiar en fuentes oficiales ha sido un eslogan que particularmente en Argentina se insistió Sí. mucho a partir de la publicidad oficial. ¿Son confiables las fuentes oficiales? ¿Son las únicas confiables? El problema es que no son verificables. Si yo tuviera información verificable, obviamente esa información sería más confiable. ¿Y cuál condición tendría que tener? Mínimamente que sea información abierta. Fíjate que los datos que nosotros tenemos de la cantidad de afectados o de muertos se comunican en un PDF que se cuelga día por día. Es decir, que si vos sos periodista y querés hacer, o investigador social, y querés hacer un análisis, tenés que tomar día por día los datos, cargarlos en una planilla con la cantidad de errores que eso te puede dar en cuanto a la información. Otra cuestión que hace que esa información oficial no sea confiable es que no tenemos los parámetros. ¿Cómo se cuentan las muertes? ¿Solo las muertes en donde la gente tiene un cartel que dice me morí de coronavirus? ¿Qué hacemos con la comorbilidad? ¿Qué pasa si una persona muere de neumonía? ¿Cómo se registra eso? ¿Se muere de neumonía o se muere de coronavirus? Porque también hace a que podamos confiar en la información. Como no es contrastable, no es verificable, y paradójicamente, sorpresa, no es lo que se verifica. Entonces nos encontramos que muchas veces medios y fact-checkers están chequeando memes y no estamos chequeando comparativamente esa información, porque de hecho casi no podemos comparar por distrito. Fíjate vos que falta información que a 2 meses ya casi del primer caso, todavía no tengamos información que nos permita ver, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires hacia adentro, o los barrios de Buenos Aires en comparación, que sería una información valiosísima a la hora de abrir la cuarentena. Datos, por ejemplo, preguntas que no se le puede hacer esa información. ¿Por qué los grupos que siguieron trabajando son menos infectados que los grupos que se supone estaban guardados, como los geriátricos? Si eso pudiera tener respuesta, seguramente la información oficial sería confiable. ¿Qué pasa con la ciencia y el relato de la ciencia? Que ha sido también, ya de antes en Argentina venía siendo un tema de conversación vinculado a la política, pero bueno, ahora obviamente el tema de infectólogos. ¿Hay como un posicionamiento distinto de la ciencia, de los científicos? Mira, tenemos que entender también que así como es la primera pandemia con redes sociales, también es una pandemia que agarró a medios y políticos en su peor momento de confianza. Entonces, ¿cuáles son los grupos más confiables? A nivel general, la ciencia. Entonces, todos nos ponemos la etiqueta de científico porque es una forma de generar una mejor imagen. Y de hecho la política se abraza a los científicos para decir, escúchame, yo estoy haciendo las cosas que me mandan acá. El riesgo es que, primero, nosotros no tenemos tampoco tantos científicos especializados en estas cuestiones. No solamente se necesitan epidemiólogos, una pandemia necesita economistas, sociólogos especializados en estas cuestiones, educadores, lo estamos viendo, la cuestión de la educación por redes y digamos, teleasistida no está funcionando. Esa parte no está cubriéndose. Y la otra, que es un riesgo que le va a pasar a la ciencia de todo el mundo y que explica la aparición de estos grupos que se desprecian así como a los trolls, como los antivacunas. Pero, ¿qué me está diciendo la aparición de grupos antivacunas o terraplanistas? Que empieza a haber grupos sociales que no le creen a la ciencia, que hoy son minoritarios, pero que van a empezar a aparecer en la medida que la ciencia quede abrazada, ¿no? Este abrazo del oso de la política, y que el experimento social, el que estamos haciendo, porque, a ver, también hay que decirlo que nunca tuvimos una pandemia de estas características, ni nunca se había tomado medidas como de encerrar a los sanos. Con lo cual, es la ciencia la que dirá en los próximos años si eso sirvió o no sirvió. Imagínate que no. Imagínate. Entonces también creo que hay esta cosa de que hay más
especialistas en la televisión que gente en la terapia intensiva, lo que va a llevar es que también se pongan en riesgo ese prestigio que tenían antes de tomar tan alto perfil. Los datos nos muestran, y esto es general, que en la medida que un grupo social tiene alta aparición en los medios, automáticamente cae su prestigio. Entonces, creo que ahí también hay que empezar a rever esos supuestos que teníamos con relación a la visibilidad, ¿no? Que la visibilidad era condición de existencia. Los datos nos muestran que cuanto más visible, sos menos confiables, porque obviamente empezás a mostrar las falencias, ¿no? Y eso obviamente genera pérdida de prestigio, pérdida. Entonces, también, y ahí es un desafío que vamos a tener los sociólogos, de analizar qué va a pasar con esos grupos y con la sociedad en lo que se viene. Adriana, la última pregunta. ¿Cómo te imaginás, mirá la palabra que uso, imaginarse, el mundo de los medios, las plataformas, las audiencias, los políticos, post pandemia? Yo creo que los medios ya están en el presente, digamos, en el futuro y no se dieron cuenta. De hecho, ya estaban el año pasado en el futuro y no se dieron cuenta. Creo que una metáfora interesante es que la pandemia, por ejemplo, recortó el papel. Y eso no significa que el papel no va a seguir existiendo, sino que muestra que algunas cosas que se hacían en el siglo pasado pueden de golpe súbitamente ser suspendidas, y uno tiene que tener la flexibilidad que no había tenido. Con lo cual, el mundo post pandemia será como el mundo pandemia. Creo que cada vez va a haber menos tiempo para esa actitud reaccionaria de volver a decir lo felices que éramos, lo que investigaba el periodismo, y todo ese relato de que hubo un mundo mejor en los medios. Y creo que también es un desafío importantísimo en cuanto a la calidad. Yo te decía lo del prestigio de la ciencia. También muchos medios rifaron esa súbita tensión que tuvieron con la pandemia. De pronto, en marzo mucha gente se interesó por las noticias, pero en lugar de ser un desafío para ofrecer periodismo de calidad, muchos siguieron haciendo lo que hacían. Y obviamente eso vas viendo que no solamente pierden las audiencias, sino que también pierden anunciantes y pierden la razón de subsistencia. ¿Eso qué significa? Que muchos van a tener que empezar a tratar bien a sus audiencias, porque de ellas va a venir el sustento a través de suscripciones, a través de servicios, a través de un montón de cosas que ya están funcionando. Por eso te digo, no es el futuro. Ya están funcionando, pero que algunos se resisten a adaptar. Bienvenidos al futuro. Muchas gracias, Adriana. Un placer.